Hola, buenos días. Otra vez Heike con el tema de los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Y esto es nuestra cuarta parte, nuestra última parte. Ya hemos visto la iglesia en Éfesos con el mensaje de Cristo que dice: tú has perdido tu primer amor. Ya hemos visto el mensaje a la iglesia en Esmirna, que Dios dice a ella: seas fiel hasta el final. También vimos el mensaje a la iglesia en Pérgamo, que dice: arrepiéntate de falsa doctrina. Y el mensaje a Tiatira, con la recomendación, con la crítica de la parte de Dios, que dice: tú toleras falsas profetas y fornicas. Y como último hemos visto el mensaje a la iglesia en Sardis, que dice: piensas que vives, pero tú estás muerto. Ahora nos hacen falta 2 iglesias más y vamos a ver qué dice el Espíritu de Dios a la iglesia en Filadelfia. Aquí, para resumirlo, dice: cuando abro una puerta, nadie la puede cerrar. Y empieza así en el capítulo 3 y el versículo 7. Escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí vemos que es Jesucristo, que es el santo, el verdadero, y él tiene la llave de David. Cuando él abre, nadie puede cerrar, y cuando él cierra, nadie puede abrir. Y así se presenta en Filadelfia. Y vamos a ver qué tipo de iglesia es esta. Porque el Espíritu de Dios dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En nuestros tiempos, en los tiempos de mucho liberalismo, es a veces difícil guardar la palabra de Dios, porque hay muchas corrientes humanas que han sido introducidas a la iglesia, y ni siquiera la gente sigue leyendo la Biblia, ni siquiera llevan su Biblia a la iglesia, y ni siquiera están guardando mi palabra. Hay mucho show y hay muchas cosas humanas que están influenciando a la iglesia hoy en día. Pero dice Cristo: esta iglesia en Filadelfia no ha negado mi nombre. No ha negado mi nombre. Esto significa que está en línea y en congruencia con lo que Jesucristo quiere y dice. Es verdaderamente un embajador de Cristo aquí en la tierra. Y aún así, el Señor tiene que corregir algo en la iglesia en Filadelfia, porque dice en el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No dice que reconozcan que yo tengo la verdad, sino que reconozcan que yo te he amado. Lo más importante para Cristo no es que todo funcione bien, sino que haya amor. Eso lo vemos también en el mensaje a la iglesia en Éfesos. Pero también lo vemos en el personaje de Pedro. Pedro ha negado a Cristo 3 veces. Y cuando
vemos a Jesús resucitado un poco después en el lago de Genezaret, lo que pregunta a Pedro y lo que es importante para él, y lo está repitiendo 3 veces, es esta cosa: tú me amas y tú me amas. Y si es así, guarda mi rebaño. Entonces, lo que para Dios es lo más importante, que reconozcas que yo te he amado. Esto es importante en este versículo, porque se refiere a gente judía. Y yo me imagino que son gente judía que están viviendo según la ley, que la ley de Moisés que nos fue dada para tener una línea para seguir en la vida, saber lo que agrade a Dios. Y al mismo tiempo los estatutos de Dios son tan altos que sabemos que no podemos cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Esta gente están diciendo, cumple la ley de Dios al pie de la letra. Y tú dices, sí, está bien, pero yo soy humana, estoy fallando al mismo tiempo. Y aquí dice, y que reconozcas que yo te he amado. Cuando reconocemos el amor de Dios que tenía por nosotros, que Él nos quiere restaurar y redimir, sabemos que Él cumple con lo que nos hace falta para llegar a la perfección. Cuando hay amor de Dios, los corazones cambian. No he visto muchos corazones que pueden cambiar por la ley, porque la ley es dura. Cuando viene el amor de Dios, que el amor de Dios perfecciona la ley, y cuando tenemos el amor de Dios, llegamos a la perfección de Dios. Seguimos en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que he de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es importante guardar la palabra de Dios. Es importante estar discerniendo la palabra de Dios. Y Dios nos dice como recompensa que nos va a guardar en la hora de la prueba, en la gran tribulación. En el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, lo que has sido revelado, lo que tú tienes como fe, lo que has entendido y lo que Dios te ha mostrado. Reténlo y cuídalo para que nadie lo puede robar. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca me saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto es mucho, dice, el que venciere. Si tú eres más que vencedor con Cristo, Dios te va a hacer columna en el templo de Dios y nunca más saldrás de ahí. Estar en el templo de Dios significa estar en la presencia de Dios, sentirlo cada día y escucharlo cada día. Tener esta intimidad con Él y hablarle, y Él te está hablando también. Esto es lo más importante. Esto es lo que va a prevalecer en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, de mantener esta relación con el Señor. A veces estoy luchando,
pero yo nunca quiero dejar a mi Señor Jesucristo. Siempre me gustaría estar en comunión con Él. Y para eso tienes que tomar tiempo con Él. Toma el tiempo para encontrarte con Él, para hablar con Él. Y toma tiempo en silencio para que Él te pueda hablar también. No estoy predicando a ustedes, estoy predicando también a mí mismo. Yo también quiero aprenderlo más y más cada día. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Quieres que el nombre de tu Dios sea escrito sobre ti? Y el nombre de la ciudad de Jerusalén. Y aquí se refiere al nuevo Jerusalén, porque hay un viejo Jerusalén, es el Jerusalén que vemos hoy en día en la nación de Israel. Pero cuando esta tierra termina, Dios va a dejar descender del cielo un nuevo Jerusalén. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 21, el versículo 2. Y ahí dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Sabemos que la iglesia es la novia de Cristo y en el cielo, en la eternidad, va a haber una boda entre Cristo, que es el esposo, el novio, y la novia, que es la iglesia. Y habla del nuevo Jerusalén. Va a ser un Jerusalén santo, un Jerusalén divino, con las calles de oro y una vivienda para cada uno de ustedes. Yo estoy muy emocionada de un día ver esta nueva Jerusalén. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez con el mensaje de pon atención lo que Dios te está diciendo hoy a través de su palabra. Dice otra vez, cuando yo abro una puerta, nadie la puede cerrar. Entonces hay que ver dónde Dios abre una puerta para ti. Dios te lo va a revelar. ¿Estás dispuesto a seguir con el mensaje a la última iglesia? Es la iglesia a la Odisea. Y el mensaje a esta iglesia es que ni eres frío ni caliente. Vamos a ver lo que esto significa. Y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Es Jesucristo. El que estaba en el principio de la creación de Dios. Pero ¿cómo es posible? Nosotros sabemos que Jesucristo nació en Belén, ¿verdad? En Navidad. No, dice que Jesucristo estaba en el inicio de la creación. Y cuando vamos a Génesis, a los primeros versículos en Génesis 1, vamos a Génesis 1:27. Ahí dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creyó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzguedla y señoread en los peces del mar. Pero antes en el versículo 26 dice Dios, hagamos al hombre. Vemos aquí que es en la gramática es el tiempo plural, hagamos al hombre. Pero ¿quién eran estos muchos? Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo estaba desde el inicio de la creación. Estaba con su forma divina. Ahora cuando nace
en Belén, cuando nace en Navidad, cuando el tiempo de Dios se ha cumplido y se cumple lo que los profetas en el Antiguo Testamento están diciendo, y Jesús viene en su forma humana a esta tierra. Esto es mucho después, pero Jesucristo ha estado desde el inicio de la tierra. Y aquí lo está diciendo, el principio de la creación de Dios. Vamos a ver qué es el mensaje a la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué significa esto, frío y caliente? Porque son metáforas, por supuesto. Frío significa frío en cuanto a las cosas de Dios. Cuando las cosas de Dios no te valen nada, es como una frialdad. Y caliente significa que eres apasionado por la fe, que la fe importa mucho, que te importa mucho de construir el reino de Dios, porque Dios dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán por añadidura. Cuando eres caliente, eres una persona apasionada por la fe. Pero aquí dice, pero por cuanto eres tibio, es decir, en medio, y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras muy fuertes. Dios te pregunta hoy en día si eres tibio en cuanto a las cosas de Dios, o si eres apasionado por tu Dios y todo lo que tienes en tu mente es construir el reino de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, a veces nos vemos diferentes como Dios nos ve. A lo mejor tú piensas que eres rico, no necesariamente una riqueza material, pero puede ser que tú piensas que eres rico en tu relación con Dios. Pero Dios te califica diferente, te dice tú eres pobre, miserable. Tú piensas que has logrado mucho, pero delante de los ojos de Dios no es nada. Ahora Dios está en contra de nosotros de ninguna forma. Él está en favor de nosotros y por eso nos está corrigiendo. A lo mejor tú tienes tus medidas y valores de medir las cosas, pero los valores de Dios son diferentes. Tenemos que ponerlos bajo el estándar y los valores de Dios. Y si Él piensa que nosotros somos pobres y ciegos y desnudos, tenemos que dejarnos corregir por Él, dejarnos llevar por el camino correcto delante de Él. A lo mejor la ceguera es un orgullo, es una soberbia que tenemos, que llevamos adentro de nosotros. Y Dios quiere que sacamos este orgullo, esta soberbia. Y a lo mejor Dios nos pone a servir a los demás, a lavar los pies de los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. En el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa el oro refinado en fuego? Porque otra vez es una metáfora. Cuando se limpia el oro para trabajarlo, hay que calentarlo mucho. Y las cosas que no tienen valor se van y se queda el oro puro. Dios quiere pasar con nosotros por este proceso de fuego. Y cuando hay fuego, hay calor, eso no es agradable. A lo mejor es un proceso que duele o te cuesta mucho trabajo, pero déjate llevar por este proceso de Dios, porque lo que se va a quedar es el oro refinado en ti.
¿Quieres ser una persona que lleva el oro refinado de Dios adentro? Entonces, que permites el fuego. Y dice, para que seas rico para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Son muchas metáforas que se están usando aquí. Vestirte con vestidura blanca significa que no vas a tener una mancha. Una vestidura blanca es una vestidura pura. Ahí cuando te vistes con vestidura blanca significa que eres limpio, limpio delante de Dios, que no tienes pecado en tu vida, que has entregado todo a Dios y que eres una persona arrepentida. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando estás desnudo, estás sin protección delante de Dios. Y Dios quiere que estamos delante de Dios sin esconder a nada. Es como ser desnudos delante de Él. Dios, no podemos esconder nada delante de Él. Pero cuando somos así y entregamos todo a Él, Él nos cubre para que no tenemos la vergüenza de nuestra desnudez, nos protege, ¿verdad? Y nos unge nuestros ojos con colirio. En aquel tiempo, en la iglesia, en la Odisea, vendían esta crema del colirio para sanar a los ojos cuando la gente tenía problemas con sus ojos. Aquí metafóricamente dicho significa que unges tus pies, tus ojos con colirio significa que puedes ver espiritualmente, que no puedes ver las cosas desde el punto de vista natural y mundano, como un tierrícola, como una persona que vive aquí en esta tierra, pero Dios te abre el entendimiento y te da revelación de las cosas del cielo, como Dios ve a las cosas, como un cielícola podemos decir. Dice en el versículo 19, no reprendo o castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Sé pues celosos y arrepiéntase. Es decir, Dios va a corregirte porque Él te ama. Es parecido a un papá, una mamá que quieren lo mejor para sus hijos y es por eso que los están corrigiendo. Les están diciendo, no haz esto de esta manera, sino de la otra. Cuando Dios nos corrige es para nuestro bien y no es para nuestro mal. Dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo digo, de tu corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere esta comunión contigo, Él quiere estar hablándote todo el tiempo. Y termina, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Decir, somos adoptados al reino de Dios, no como hijos legítimos como judíos, sino como hijos adoptados y legítimos porque venimos de los paganos, pero no importa, Dios nos ha adoptado y nos ha dado todo el derecho y toda la herencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con eso quiero terminar. Dios quiere que guardas las cosas que has aprendido en tu corazón y si te hace falta escuchar una de las partes de la serie, los 7 mensajes a la iglesia en Apocalipsis, pues vuelve a verlo, escucharlo.
Yo me despido con la bendición de Dios para las iglesias y para las personas individuales. Un saludo y adiós.